Saludamos a la arquitecta María Cristina García. Ella es presidenta de la Cámara de la Construcción de Cuenca, organismo que conjuntamente con otras entidades de la provincia de La Suay acabaron de mantener un primer Congreso Regional de la Vialidad del Austro, oportuno al inicio de un gobierno. Quisiéramos conocer qué propuestas, qué perspectivas dejó este Congreso tras el análisis que se hizo. Muchas gracias, licenciado, por el espacio. Y sí, justamente la semana anterior tuvimos este importantísimo congreso, un congreso que tuvo una participación bastante numerosa de personas expertas en los temas que nos importan, en el tema vial, que era el objetivo principal de este congreso. Comenzamos haciendo un análisis y un recordatorio de todas aquellas promesas incumplidas que tiene el gobierno para el Azuay, que con usted ya las hemos conversado muchas veces. Y luego de eso, pues con las ponencias, el análisis y demás acciones que tuvimos en el Congreso con un horario muy apretado, porque eran tan interesantes los temas que se trataban y los expertos que participaban, que nos quedábamos cortos en algunos temas. Pues se llegó a una conclusión grande, primera, en determinar ese gran centralismo que existe y que eso obstaculiza la buena distribución del dinero hacia la red vial estatal de la provincia de La Suay y de la región sur. También se destacó lo preocupante que es el tema del circular con precaución, que las vías, toda la región sur, adolecen de ese título, que significa nada más que las vías están en mal estado, ¿no es cierto? Luego también se demostró que el modelo de gestión vial estaba caduco y que se necesitan nuevas técnicas, se necesita actualizar ese modelo de gestión, así como hacer un plan a corto, mediano y largo plazo de vialidad urgente para poder atender al tema vial. También se resaltó el apoyo irrestricto a la solicitud de delegación administrativa de las competencias a las prefecturas del Cañar, de La Suay y a las alcaldías de Cuenca y Azogues. Otra de las cuestiones fue pues que esta red vial estatal tiene una normativa que no ayuda a que las decisiones se tomen de mejor manera. En breves rasgos, esos son los puntos que se concluyeron en este congreso, y justamente este documento se ha enviado al ministro, y creemos que en los próximos días, como así nos ofreció su equipo asesor, vamos a conversar sobre ello. Además de enviar al ministro, que usted sabe a través de la experiencia en ocasiones, esperemos que no se marque la misma tónica del pasado, ni siquiera abren las cartas o la dejan allí para en algún momento referirse o contestar. ¿Han hecho alguna interacción aquí con el nuevo subsecretario zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, el ingeniero Diego Correa? Sí, sabe que el ingeniero Correa fue parte del Congreso. Él está muy consciente de todo lo que estamos hablando y estuvo en todos los días del Congreso, y eso ya nos alienta a que vamos a trabajar sobre algo certero, no como pasó Parte con conocimiento de causa, entonces. Exactamente, no como con el último subsecretario que poco o nada conocía y no tuvo mucho el interés de conocer los detalles que la Asamblea siempre ha venido sosteniendo. Y una de las cosas que yo siempre hago el llamado es a la unidad. Nada sacamos como Asamblea Ciudadana, todos los ciudadanos que podamos estar aquí, mientras las autoridades no se unen. Nosotros como Asamblea estamos para respaldar a la autoridad, para respaldar al pedido de la autoridad, pero ellos también nos tienen que mirar a nosotros como Asamblea, como la fortaleza que tenemos como ciudadanía en poderles apoyar. En lo que se refiere a ese tema que quedó allí pendiente con el gobierno anterior, el de las competencias para hacer mantenimiento de por lo menos 3 importantes vías, la cuenca Azogues, la cuenca Girón Pasaje, la cuenca Molleturo. ¿Al final se tuvo alguna respuesta o se ha tenido alguna deriva ya con el nuevo gobierno? Ninguna respuesta tuvo el prefecto en la solicitud que hicieron.
les dieron largas, papeles van, papeles vienen, y a la final no les tomaron en cuenta. Entonces, justamente ese era el llamado al señor prefecto el día que estuvo en Congreso, en esa unidad. Nosotros como ciudadanía tenemos que respaldar este pedido. Creemos, y siempre desde la Asamblea, uno de los puntos que nosotros decíamos era justamente ese, que la delegación administrativa era el camino. Conversábamos también con gente de la Asamblea en el tema de los peajes, por ejemplo. Es la ciudadanía la que tiene que socializar, que concientizarse que es el camino mundial de los peajes. O sea, no es que aquí se nos van a inventar el tema de los peajes, eso se da en todos los lados. Entonces, ese es el apoyo que nosotros necesitamos dar a las autoridades para que vaya con fuerza ese pedido. Otra cosa hubiese sido que con la misma fortaleza que tuvimos como asamblea, en la marcha, en las reuniones que hicimos, en esto salgamos a respaldar el pedido cuando el prefecto lo hizo. Eso hubiese sido diferente y tal vez el gobierno que salió hubiese hecho caso. Y no con el afán de polemizar, ni de crear un caos, ni de crear un mal ambiente, que eso más nos afecta a todos, ¿no es cierto?, en la economía y en el trabajo, sino de demostrarnos que estamos unidos y que la SUAY merece atención. A mí me preocupa mucho el ver que nunca nos toman en cuenta los azuayos, que hacemos todos los intentos en cualquier proyecto que usted nombre, en el aeropuerto, en cualquier, y la SUAY nunca nos toman en cuenta. ¿Qué prioridades considera usted quedan claras y son las que marcarían la agenda como resultado, como conclusión de este Congreso Regional de Vialidad? ¿Qué es lo más importante y más urgente? Bueno, que se haga un plan vial, real, ¿sí? Segundo, que también se habló que se den las competencias que debe tener el coordinador zonal, porque debe ser así. Acuérdese que los anteriores coordinadores zonales nos decían que no podían hacer nada acá en el Azuay, y recuerde usted que el ministro Herrera dijo que él no confiaba en los coordinadores zonales. Entonces, eso es importante, ver lo que son los pasos importantes. Habíamos perdido Un por un momento el audio, pero lo estamos escuchando en todo caso. Bien, vayamos al otro tema. Sabemos que en el país se encuentra ya en manos de la Asamblea Nacional ese primer proyecto o decreto emergente de carácter económico que ha enviado el gobierno y en el cual se involucra como un área importante para intentar catalizar la economía ecuatoriana al área de la construcción. Entendemos que ustedes han enviado también observaciones y pedidos al gobierno refiriéndose a esta estructura que se encuentra en manos de la Asamblea, el proyecto de ley de eficiencia económica y generación de empleo. ¿Cuáles son estas principales observaciones que han exteriorizado ustedes al régimen? Bueno, por un lado, nosotros vemos con agrado desde el sector de la construcción que esa mirada que el presidente da, que el gobierno da al sector de la construcción, eso reconoce, que ve que somos un sector altamente dinamizador y un sector altamente productivo, que ayuda a dinamizar la economía del país. Eso es bueno. Inició con el tema del IVA, que hay que analizarlo un poquito más a profundidad, porque no es que va a bajar una vivienda o la edificación el 5%, eso solamente afecta al material, que es una parte del proceso constructivo. Y luego la otra preocupación que tuvimos, y fue por eso el trabajo arduo que hicimos durante el fin de semana con varias personas y abogados y gente que nos asesora, en que esta propuesta, que yo entiendo y creo que fue un error que alguien cometió ahí, porque no es la política que el presidente dijo en sus primeras palabras, de gravar un impuesto a la venta de las propiedades, sobre todo a las propiedades que van después de los 5 años. Entonces, todos tendríamos que pagar un impuesto. Entonces, imagínense usted, poníamos este ejemplo, si una pareja joven o alguien compra un departamento porque su economía hoy le da para eso,
luego crece su familia o tiene que cambiarse de ciudad o por circunstancias de la vida tiene que vender ese departamento y comprarse una casa, por ejemplo. O sea, al vender ese departamento, luego de los 5 años se tiene que generar un impuesto, y un impuesto alto, aparte de todos los impuestos de traspaso que se tienen que pagar. Entonces, claro, es un factor que quita el incentivo para invertir en bienes inmobiliarios, porque para eso pongo la plata en una póliza y me quedo tranquila, ¿no es cierto? Entonces, la construcción necesita esa inversión, necesita ese dinamismo, y creemos que este error que yo le llamo debe ser revisado. Entonces, hemos hablado con el ministro de Vivienda pidiéndole que interceda pues con el presidente, le hemos mandado al presidente del Congreso, a la presidenta de la comisión. Entonces, yo creo que no solo nosotros, ¿no? Porque no es solo cuestión de la Cámara de Construcción de Cuenca, está la Cámara de Construcción de Quito, la Cámara de Construcción de Guayaquil, está el colectivo de constructores positivos, algunas organizaciones de inmobiliarios, todos apuntando al mismo sentido, y creo que esta vez hemos llegado al presidente y esperemos que haya una favorable respuesta. Lo que piden concretamente es que se derogue esta parte, digamos, ya no se tramite esta parte del decreto en el cual se genera este impuesto a la renta por la enajenación de inmuebles. Exactamente, yo creo que es el momento de derogar y luego tal vez analizar de mejor manera, con más calma y tomando en cuenta todas las circunstancias que beneficiarían al sector de la construcción, porque de eso es lo que pedimos y de eso se trata. ¿Qué observaciones tienen en cuanto a la reducción del IVA al 5%, que terminó siendo más bien el establecimiento de un sistema de devolución del IVA? A ver, por un lado, esa reducción del 5%, según leímos, es a los materiales de construcción, ¿ya? Entonces, en la construcción interviene desde el terreno, los materiales, el transporte y la mano de obra, siendo generales. Entonces, en enero sube la mano de obra. Entonces, no es que va a bajar en un 5% la construcción final, sino está afectada. Nosotros hacíamos un cálculo entre un 2,5, 2,9 hasta un 3,2, dependiendo del tipo de construcción. Ahora, luego en la ley dice que no es que se va a bajar, sino que se va a devolver ese IVA. Ahí nos preocupa también a nosotros ese trámite de devolución, porque hoy por hoy el trámite de devolución es bastante largo y bastante engorroso, digamos así. Que es favorable, sí, porque eso obligaría a una formalidad de los constructores, a que tengan que ser un poco más formales para poder pedir esa devolución. Entonces ahí nosotros, nuestra propuesta era, estamos de acuerdo con esa devolución, pero que se marque un mecanismo que sea mucho más rápido, mucho más ágil para lograr esa devolución. Y apuntamos a la formalidad, de acuerdo, siempre hemos estado nosotros como Cámara de la Construcción diciendo que la formalidad es lo que ayuda a dinamizar y a cumplir el objetivo de la construcción, que es generar economía. Bien, volviendo brevemente al tema de la vialidad, por allí nos habíamos enterado de una curiosidad. El ministro de Transportes y Obras Públicas, exministro ahora César Ron, estableció hace aproximadamente un mes un inventario de la red vial estatal. Y curiosamente en la provincia de La Suay desapareció una red importante, un tramo bastante grande entre Gualaceo y Limón. ¿Qué es lo que ha sucedido con esto? No sabía eso, lo voy a conseguir porque me parece interesante que haya hecho eso. Y realmente en la palabra de los ministros anteriores no se cree, no, nosotros tenemos nuestras serias dudas porque todos lo que hicieron fue venirnos a ofrecer cosas. Inclusive el ministro dijo que el contrato del acceso sur está vigente y que el contratista está pagando garantías, lo cual entendemos nosotros que no es cierto. Entonces, no me extraña que haya quitado una parte de la SUAY y eso voy a tratar Sí, de pues lo para. desaparece, si no del mapa, lo desaparece del inventario. Es decir, se exime, en otras palabras, el ministerio de mantener este importante tramo que además es parte de esta vía que tiene soluciones que no han sido terminadas en Ingamullo 1, Ingamullo 2 y en Tinajillas. Imagínese, es una bofetada más para el Azuay en el tema vial del gobierno anterior, que nos quedó debiendo mucho, muchísimo, a pesar de haber tenido autoridades cuencanas. Bien,
Ahora, en la parte del nuevo gobierno, más allá de esta relación, que nos parece una buena noticia, de que el nuevo subsecretario haya sido parte de este Congreso de Vialidad, ¿qué nexos, qué puentes se ha establecido? Ya viene conversándose con el hoy presidente de la República desde la campaña electoral. Tenemos, aunque ya con todas las circunstancias que todos conocemos, también una vicepresidenta, y se aspira que ojalá en este gobierno se atienda de mejor manera a los temas de la SUAY en general y particularmente este crítico de la vialidad. Yo creo que la actitud del Azuayo debe seguir siendo positiva y constructiva y obviamente basarnos en la esperanza de ser escuchados. Yo por eso he estado en estos últimos días haciendo nexos con las personas que por el momento le asesoran al ministro de Obras Públicas. Tratamos de reunirnos con él antes de su posición. Obviamente entendemos que estos primeros días son sumamente complicados para cualquier cartera de Estado, entonces nos han ofrecido que en las próximas semanas pues vendrán a conversar con nosotros y enterarse de primera fuente. Sin embargo, yo he estado enviando toda la documentación, todos los pedidos que nosotros hacemos como Asamblea Ciudadana para que los asesores del ministro sepan lo que estamos nosotros acá en el Azuay solicitando. Uh-huh. Es bastante preocupante esta desconexión que hay de un ministro a otro. Uno de los exministros hace muy pocos días nos señalaba que él dejó varias cosas, entre ellas ya la intención incluso firmada de continuar con ese proyecto de prefactibilidad o de factibilidad de la Biblián Guayaquil en la forma de una autopista, y que en los últimos 6 meses eso había quedado congelado. Y nos dijo también que había quedado incluso presupuestado y en planes los 4 pasos a desnivel en la cuenca Azogues. Me parece que tiene que ver esto también con la vía Gualaceo, pero que en algún momento estaban involucrados con ese famoso proyecto del acceso sur. Una desconexión total de ministro a ministro. Esa es la parte que yo siempre sostengo, que a la SUAY todas las autoridades, todas, comenzando desde el presidente, el vicepresidente y todos los ministros que pasaron por el Ministerio de Obras Públicas, nos mintieron y nos engañaron. El presidente, recuerde usted que dijo 350 millones de dólares para el Azuay. El ministro siguiente dijo que 100 millones, 104 millones dijo el vicepresidente. El último ministro dijo 50 millones, además el acceso sur y además los pasos a desnivel, 30 millones para la emergencia y así. O sea, de promesas nos hemos llenado, pero de nada, ni un centavo. Y dése cuenta, licenciado, que de los 8.1 millones, que es lo único que estuvo presupuestado, el contrato de las mujeres de piedra Puente de Huangarcucho era de 3.3 millones dentro de este monto y apenas se ejecutó 2.4 millones. Y encima la Comisión Técnica de la Asamblea ha hecho una serie de observaciones técnicas en la ejecución de esta obra. Inclusive hay un canal que pasa cerca, que el ministerio no quiere rehabilitar este canal y que amenazó con cerrarlo a alguna de las empresas que colindan con este canal. Imagínense el rato que llueva, si no hay el canal, se nos va la vía. Entonces es increíble que ni siquiera se cumplió los 8.1 millones que ofrecieron. Esto nos lleva a pensar que esta gran cruzada por la vialidad de la SUAY tendrá que continuar. Y no sé si ustedes, los organizadores y dirigentes, piensan que en realidad este se va a convertir en una especie de entidad permanente de gestión. Bueno, la intención es esa, ¿no? La intención es que la Asamblea continúe, que la Asamblea sea un respaldo al pedido del alcalde y prefecto en el tema de vialidad, sea una sola voz por el Azuay, como siempre hemos dicho. Yo creo que es positivo y siempre en la Asamblea estamos sintiendo ese respaldo que da a esta organización. En los próximos días, pues, se llamará a una asamblea nuevamente justamente para reorganizar esto. Yo estoy saliendo de la Cámara de la Corrupción porque cumplí mi periodo, entonces tendremos que reorganizar todo el tema de la asamblea, la participación de los gremios y demás, pero como ciudadana yo siempre seguiré apoyando a que se pelee por el Azuay y que unidos podamos pedir
que cualquier gobierno nos observe, porque lo que no hemos pedido es eso, que nos observen. No existimos en ningún radar de los gobiernos anteriores. Será importante garantizar de alguna manera una continuidad en la gestión de esta cruzada por la vialidad. Sí, 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 además es un grupo bastante grande, bastante compacto, muy entregado, la gente que trabaja en la asamblea siempre está pendiente, todos los lunes que nos reunimos, hemos estado pendientes, en el Congreso estuvo todo el mundo, siempre pendientes, activos, entonces yo creo que la continuidad existe y pues desde cualquier lugar que estemos podremos seguir trabajando por ello. Bien, le agradecemos mucho, arquitecta García, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted por el espacio. Declaraciones de la arquitecta María Cristina García, presidenta de la Cámara de la Construcción.